Lo ocultó durante 40 años. Luis Miguel sabe exactamente dónde está su madre desde hace 4 décadas y eligió que nadie más lo descubriera. Hace 3 semanas, en la madrugada de Buenos Aires, lo captaron ingresando a un hospital psiquiátrico, sin escoltas, sin seguridad, solo, como un fugitivo. Adentro hay una mujer que lleva años internada bajo una identidad diferente. La única paciente de ese hospital que no puede abandonar el lugar, la única con vigilancia permanente. Su propia familia asegura que esa mujer es Marcela Basteri, viva después de 40 años. Y según los testigos, Luis Miguel la abrazó. ¿Por qué la mantiene oculta? ¿Qué ocurrió en 1986 que fue tan terrible que prefiere visitarla de incógnito en la madrugada antes de decir la verdad? ¿Qué sabe el que nosotros ignoramos? Hoy lo vas a saber todo. Esta es la investigación que el propio artista ha intentado controlar durante 40 años. La que sus abogados han amenazado con destruir. La que detrás de la fama no pudo contar. Y tú la vas a ver completa. Ahora vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a revelar. 4 secretos que Luis Miguel ha cargado en silencio. 4 verdades que explican por qué el hombre más exitoso de la música latina es también el más devastado. Primero, la confesión grabada donde el padre de Luis Miguel admite que quería hacer desaparecer a Marcela. Una confesión que involucra al jefe de policía más corrupto de México y que jamás llegó a ningún tribunal. Segundo, las visitas clandestinas que Luis Miguel realiza cada vez que pisa Argentina. En diciembre de 2024 desapareció 4 horas. Hay testigos y lo que presenciaron lo cambia todo. Tercero, la mujer del hospital psiquiátrico. ¿Quién es? ¿Por qué permanece ahí? ¿Y por qué Luis Miguel no la saca? Y cuarto, el documento de ADN que debería haber resuelto el enigma para siempre, pero que solo generó más interrogantes, un resultado que nadie anticipaba y que nadie puede explicar. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. No te vayas, porque si te marchas antes del final, te pierdes exactamente lo que Luis Miguel ha pagado millones por esconder. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo se construyó esta tragedia. Y te prometo que cada minuto que pases aquí te acercará más a una verdad que lleva 40 años enterrada. Todo comienza con un niño de 3 años sobre un escenario. Un niño que a los 11 ya tomaba pastillas para resistir. Un niño que a los 13 era drogado por su propio padre para que continuara cantando. Y una sola frase que ese padre le grabó en el alma. Una frase que se convirtió en su condena. Una frase que vas a escuchar varias veces a lo largo de este video. Y cuando llegues al final vas a comprender por qué esa frase lo destruyó. Todo comienza con una mentira. La primera de muchas. Luis Miguel no nació el 19 de abril como siempre festejó. Su expediente médico revelaría décadas después que nació el 18. Una diferencia de un día que parece irrelevante, pero que simboliza todo lo que vino después. Una vida construida sobre documentos falsos, identidades fabricadas y verdades manipuladas por un padre que no distinguía el bien del mal. Un psicólogo que trató a Luisito Rey lo describió con estas palabras exactas: no distingue entre el bien y el mal. Es capaz de lo peor. Recuerda esa frase, vas a entender por qué es tan importante en unos minutos. Ese era el padre de Luis Miguel. Luis Gallego Rey, conocido como Luisito Rey, era un cantante español fracasado con un talento singular: la estafa. Había nacido en Cádiz, España, pero nunca alcanzó el éxito que soñaba en su tierra. Era mediocre como artista, pero brillante como manipulador. Falsificó pasaportes, inventó nacionalidades, creó historias de la nada. Era un mentiroso de oficio, un estafador de naturaleza, un individuo sin escrúpulos. Cuando conoció a Marcela Basteri en Mar del Plata, Argentina, le dijo que era una estrella internacional. Mentira. Le dijo que tenía contactos en la industria musical de todo el mundo. Mentira. También le aseguró que juntos conquistarían el mundo. Le prometió que se casarían. Nunca existió boda legal. Le juró que la amaría para siempre y terminó destruyéndola de la forma más cruel que pueda imaginarse. Pero para entender a Marcela, hay que conocer su historia, porque ella también provenía de un pasado devastador. Marcela Basteri nació en Massa Carrara, Italia,
en 1946. Su padre, Sergio Basteri, era un soldado con talento para el canto, pero sin recursos para sostener a una familia. Su madre era ama de casa. Cuando Marcela era apenas una pequeña, su padre tomó una decisión que la marcaría para siempre: emigrar a Argentina en busca de mejor fortuna, para huir de la pobreza, para intentar construir algo nuevo, pero no se llevó a su hija. La dejó en un orfanato italiano, sola, abandonada, a merced de desconocidos. Imagina eso, una niña pequeña abandonada en un orfanato frío y gris, viendo cómo su padre desaparece rumbo a otro continente, sin entender por qué, sin poder despedirse, sin saber si volvería a verlo algún día. Marcela creció en ese orfanato, sin amor, sin protección, sin nadie que la abrazara por las noches cuando tenía miedo, con un vacío en el pecho que ninguna monja podía colmar. Años después, cuando Marcela tenía 10 años, su padre regresó, pero solo para llevársela con él a Argentina. Apareció de improviso tras años de silencio y le dijo que ahora sí estarían juntos. Juntos cruzaron el Atlántico y se instalaron en Buenos Aires, la más europea de las ciudades latinoamericanas. Marcela finalmente tenía a su padre de vuelta, pero las cicatrices del abandono ya estaban grabadas en su alma. Marcela creció bella, delicada, con hambre de amor y estabilidad. Era exactamente el tipo de persona que alguien como Luisito Rey sabía cómo explotar. Se conocieron en Mar del Plata. Él le prometió el mundo. Ella le creyó todo. Tuvieron 3 hijos. Luis Miguel fue el primero, nacido en Puerto Rico en 1970. Después llegó Alejandro y finalmente Sergio, el menor. Desde que Luis Miguel abrió la boca para cantar, su padre vio una sola cosa: dinero. No vio a un hijo, no vio a un niño que necesitaba protección. Vio un producto, una máquina de generar dinero. A los 30 meses de vida, Luis Miguel ya había pisado un escenario. A los 3 años cantaba ante públicos reales. A los 5 ya era una pequeña celebridad local. Y a los 10 años, Luis Miguel Gallego Basteri ya sostenía económicamente a toda su familia. Guarda ese dato. Un niño de 10 años, siendo el sustento de sus padres y sus hermanos. Un niño que no podía ir a una escuela normal porque tenía que trabajar. Un niño que no tenía amigos de su edad porque su vida era ensayos, grabaciones y presentaciones. Cuando se quejaba, cuando lloraba, cuando su cuerpo de niño pedía descanso, su padre le decía siempre lo mismo: tienes que seguir cantando. No importa cómo te sientas, tienes que seguir cantando. Esa frase se convertiría en la maldición de su existencia. Esto tiene un nombre técnico: parentificación. Es cuando un niño es obligado a asumir responsabilidades de adulto antes de tiempo y destruye el desarrollo emocional de maneras que perduran toda la vida. Pero lo peor aún no había comenzado. Cuando Luis Miguel estaba agotado, cuando no podía más, cuando su cuerpo de niño le exigía descanso, su padre tenía una solución: pastillas. Primero fue efedrina, un estimulante que lo mantenía activo y despierto. Luego, cuando la efedrina dejó de ser suficiente, vino algo más potente. El director del Festival de Viña del Mar, Sergio Risenberg, lo afirmó públicamente años después. Lo dijo en televisión, mirando la cámara, retando a que alguien lo desmintiera. Nadie lo hizo, nadie se atrevió. Sus palabras fueron devastadoras. A los 13 o 14 años, Luisito Rey drogaba a Luis Miguel para que rindiera más, para que soportara el ritmo de trabajo inhumano, para que continuara cantando cuando su cuerpo de niño le pedía dormir, para que el dinero no dejara de ingresar a las cuentas de su padre. Piensa en eso un momento. Deja que el horror de esa imagen te alcance por completo. Un niño de 13 años, su propio padre, el hombre que debería protegerlo, introduciéndole sustancias en el cuerpo para poder seguir explotándolo. Y cuando Luis Miguel se resistía, cuando decía que no podía más, su padre repetía la misma frase de siempre: tienes que seguir cantando. Drogado si era necesario, pero tenía que seguir cantando. La explotación no terminaba ahí. Había más. Siempre había más. Luis Miguel tenía 13 años cuando su padre decidió que era hora de que se hiciera hombre. Esas fueron sus palabras. Lo llevó con una mujer mayor y lo obligó a tener su primera experiencia a los 13 años, no como una elección,
sino como una orden. Las biografías autorizadas confirman este episodio. No es rumor, no es especulación, es parte del historial documentado de lo que Luis Miguel padeció durante toda su infancia. Pero espera, porque hay algo aún más oscuro que casi nadie menciona. Cuando Luisito Rey necesitaba favores de hombres poderosos, tenía un recurso que utilizaba sin remordimiento: su propia esposa. Según múltiples fuentes cercanas a la familia, Luisito Rey usó a Marcela como moneda de cambio con Arturo Durazo Moreno, el temido jefe de policía de la Ciudad de México, a cambio de favores para impulsar la carrera de Luis Miguel. El negro Durazo era conocido por su brutalidad, por su corrupción, por ser capaz de hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y Luisito Rey ofrecía a su propia esposa como moneda de negociación. Marcela lo veía todo, lo vivía todo, lo sufría todo, intentaba proteger a Luis Miguel, se interponía entre su esposo y su hijo cuando podía, pero cada vez que lo hacía, Luisito le hacía pagar, la humillaba frente a sus hijos, la amenazaba con quitarle todo. Ella no tenía a dónde ir, no tenía dinero propio. Todo lo que Luis Miguel ganaba iba directamente a cuentas controladas por Luisito Rey. 20 millones de dólares desviados a Suiza, robados a su propio hijo, mientras el niño que los generaba no tenía acceso a nada. Quizás tú también conoces esa sensación. Estar atrapada en una situación sin salida. Ver el maltrato, pero no poder detenerlo. Querer proteger a alguien, pero no tener el poder para hacerlo. Es un tipo de impotencia que destruye el alma lentamente. Hay algo que se narra menos sobre esta historia. Algo que no justifica nada, pero que explica cómo alguien puede convertirse en el monstruo que fue Luisito Rey. Él también había sido un niño explotado. Su propia madre lo entregó cuando tenía 9 años. Lo cedió a una mujer argentina que lo hizo trabajar durante toda su infancia. Nunca conoció el amor maternal. Nunca supo lo que era ser protegido. El ciclo de explotación no comenzó con Luis Miguel. Venía de generaciones atrás. Luisito Rey hizo con su hijo exactamente lo que le habían hecho a él. Pero entender el origen del mal no es lo mismo que perdonarlo. Y lo que Luisito Rey le hizo a su familia no tiene perdón posible. En 1985, Luis Miguel tenía 15 años y ya era una estrella continental. Llenaba estadios en México, Argentina, Chile, España. Vendía millones de discos. Las adolescentes gritaban su nombre como si fuera un dios. Y en su casa el infierno continuaba sin que nadie lo supiera. Luisito Rey se quedaba con absolutamente todo. Cada centavo que Luis Miguel ganaba iba a sus cuentas personales. El niño que generaba millones no podía comprarse un par de zapatos sin pedirle permiso a su padre. Pero algo estaba a punto de cambiar y ese cambio destruiría a la familia para siempre. Lo que te voy a contar ahora es la razón por la que hice este video. Es lo que Luis Miguel ha ocultado durante 40 años y es lo que conecta todo lo que has visto hasta ahora con las visitas secretas a Argentina. Prepárate. En agosto de 1986, Marcela Basteri tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Había descubierto algo. Tenía documentos que probaban los manejos financieros ilegales de Luisito Rey, papeles que mostraban exactamente cuánto dinero había robado, evidencia de las cuentas en Suiza. Era su carta de negociación, su forma de escapar, su manera de liberarse finalmente. Le confesó a su tía Ada, su confidente más cercana, que tenía un as bajo la manga, que lo iba a utilizar, que esta vez las cosas iban a ser distintas. Días después, Marcela viajó a Madrid para reunirse con Luisito. Llevaba a Sergio, el hijo menor, de apenas 2 años. Dejó a Luis Miguel y Alejandro en México. El 18 de agosto de 1986, Marcela llamó a su tía Ada desde España. Le confirmó que había llegado bien, que todo estaba bajo control. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. Marcela Basteri desapareció ese día. Tenía 39 años. Luis Miguel tenía 16, y su vida se partió en dos para siempre. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo nota de despedida, no hubo absolutamente ninguna explicación. Luisito Rey le dijo a sus hijos que su madre se había marchado con otro hombre, que los había abandonado, que no quería volver a verlos nunca más, que los había cambiado por alguien más.
Luis Miguel se lo creyó. Durante años cargó con ese supuesto abandono, con esa traición inventada, con la idea de que su propia madre, la única persona que lo había resguardado, lo había dejado voluntariamente. Y mientras cargaba con ese dolor, mientras su mundo se derrumbaba por dentro, su padre le repetía lo único que sabía decir: tienes que seguir cantando. Su madre había desaparecido, pero el espectáculo no podía parar, el dinero no podía dejar de entrar. Quizás tú también conoces esa sensación. Cargar con algo que te dijeron, creerlo durante años, construir tu identidad alrededor de esa mentira y después descubrir que todo era falso, que te robaron no solo la verdad, sino también el derecho a llorar correctamente, porque la verdad era mucho, mucho más oscura. Y aquí es donde todo lo que te prometí empieza a cumplirse. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí al principio. Lo que vas a escuchar ahora nunca se mostró en la serie de Detrás de la Fama. El actor Andrés García fue compadre de Luisito Rey durante años. Eran amigos cercanos, compadres de verdad. Salían juntos, bebían juntos. Se contaban secretos que no le revelaban a nadie más. Y una noche, en una de esas borracheras, Luisito Rey le confesó algo que Andrés García jamás pudo olvidar, algo que lo persiguió hasta su muerte. Luisito Rey le dijo que quería hacer desaparecer a Marcela, que estaba harto de ella, que le estaba arruinando la vida, que ya no la toleraba y le pidió ayuda, pero no cualquier ayuda. Le pidió que contactara a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el mismo hombre al que había ofrecido a su esposa años antes, el jefe de policía más corrupto y brutal en la historia de México. Un hombre que tenía fosas comunes en el patio de su casa. Un hombre capaz de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Andrés García lo rechazó. Le dijo que Marcela no era como él decía. Le dijo que estaba loco. Le dijo que no iba a ayudarlo con esa atrocidad. Pero Luisito Rey tenía otros contactos, otros allegados, gente dispuesta a hacer cosas que Andrés García no haría. Y semanas después de esa conversación, Marcela Basteri desapareció. Luis Miguel lo supo durante años. Supo que su padre había solicitado ayuda para hacer desaparecer a su madre. Supo que Andrés García se había negado. Supo que alguien más no se negó. Y nunca denunció. Nunca habló públicamente. Nunca buscó justicia para su madre en un tribunal. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta que hiela la sangre. Porque denunciar a su padre significaba destruir su propia carrera. Significaba escándalos, investigaciones, juicios. Significaba admitir públicamente que el hombre que lo gestionaba había hecho desaparecer a su madre. Luis Miguel eligió el silencio. Eligió seguir cantando. Eligió cargar con ese secreto durante décadas. Y ese peso, esa culpa silenciosa, ese conocimiento que nunca pudo compartir, lo destruyó por dentro de formas que apenas comenzamos a entender. Este es el secreto que Luis Miguel ha cargado 40 años. Este es el origen de las adicciones, de los abandonos, de la soledad, de las visitas secretas a Argentina. Todo está conectado y ahora vas a ver cómo. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas investigaciones. No existe ningún registro de que Marcela saliera de España. Los investigadores revisaron aeropuertos, estaciones de tren, cruces fronterizos. Nada. Marcela Basteri entró a España el 18 de agosto de 1986 y simplemente se evaporó. Las investigaciones señalan que algo ocurrió en el chalet de las Matas, cerca de Madrid, donde se habían citado ella y Luisito Rey. Pero nunca se halló nada concreto, nunca se probó nada en un tribunal, nunca hubo justicia. El biógrafo Javier León Herrera, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la familia, escribió algo escalofriante. Los detalles de su deceso son escabrosos, demasiado para contarlos públicamente. El cuerpo de Marcela Basteri jamás apareció. Luis Miguel invirtió fortunas buscándola. Contrató a los mejores detectives privados del mundo. Solicitó asistencia a Interpol. No, de las manifestaciones la gente se enteró por los periódicos. Para la televisión simplemente no existieron, y si llegaban a mencionarlas, solo hablaban del caos vial que provocaban. Nunca de por qué protestaban, nunca de lo que exigían, nunca de la injusticia. 2 años después,
En 1988 llegó la prueba definitiva del poder del tigre. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, candidato de la izquierda. Millones de mexicanos votaron por él. Muchos creen que ganó esa elección, pero algo ocurrió. El sistema de cómputo se cayó y cuando volvió a funcionar, ganó Carlos Salinas de Gortari. Recuerda la confesión de Andrés García que te mencioné antes. Guárdala en tu mente porque lo que viene explica por qué esa confesión es tan relevante. Cumplió 18 años y tomó la decisión más trascendente de su vida. Cortó toda relación con su padre. No fue fácil. Luisito Rey era su manager, su representante, su dueño en términos prácticos. Controlaba todo el dinero, todos los contratos, todas las relaciones de negocios. Luis Miguel tuvo que comenzar de cero, encontrar nuevos aliados, reconstruir su carrera desde los cimientos. Con la ayuda de Hugo López, un empresario argentino que se transformó en su nuevo manager y casi en un padre sustituto, Luis Miguel descubrió la magnitud del robo. Su padre le había dejado una deuda de $20 millones con Hacienda mexicana. Impuestos sin pagar durante años, dinero desviado ilegalmente. Luis Miguel, que había trabajado desde los 3 años, que había generado fortunas con su voz, estuvo a punto de ir a prisión por los delitos financieros de su propio padre. Hugo López lo rescató, reorganizó las finanzas, negoció con las autoridades, liquidó lo que había que pagar y puso a Luis Miguel en el camino de la independencia verdadera. En 1990, Luis Miguel grabó el disco que transformaría su vida para siempre, 20 años. 600,000 copias vendidas en la primera semana. Más de 1 millón en total solo en México. Giras por toda América Latina, el comienzo de su era dorada. De la ruina financiera al éxito más grande de su carrera, de ser un niño explotado a ser el dueño de su propio destino. Pero el éxito no borró el dolor. El dinero no devolvió a su madre. La fama no llenó el vacío que cargaba dentro. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En 1989, justo cuando Luis Miguel reconstruía su vida, nació Michelle, su primera hija, fruto de una relación breve con Stephanie Salas, nieta de la legendaria Silvia Pinal. Luis Miguel tenía 19 años, Stephanie 22. Y cuando ella le dijo que estaba embarazada, él se asustó. Hay que entender el contexto. Luis Miguel acababa de escapar de su padre. Acababa de descubrir que su madre probablemente había sido víctima de algo terrible. Estaba tratando de reconstruir su carrera, liquidar deudas millonarias, encontrar su lugar en el mundo. Y de pronto una mujer le anunciaba que iba a ser padre. No la abandonó del todo. Al principio visitaba a la niña, la cargaba en brazos, decía que se parecía a él. Hubo instantes de ternura genuina, fotos donde se ve a un Luis Miguel joven sosteniendo a su bebé con algo parecido al amor. Pero después se alejó. Silvia Pinal, la abuela de Michelle, quería que Luis Miguel firmara un fideicomiso. Quería garantías legales para su bisnieta. Quería asegurarse de que la pequeña estaría protegida financieramente. Y Luis Miguel, quizás temeroso de perder el control, quizás incapaz de comprometerse, quizás repitiendo patrones que no comprendía, se distanció durante 11 años. 11 años sin ver a su hija, sin llamarla, sin enviarle un regalo de cumpleaños, sin existir para ella de ninguna manera significativa. Michelle creció viendo a su padre en la televisión, escuchando sus canciones en la radio, sabiendo que existía, que era famoso, que era rico, que llenaba estadios con personas que gritaban su nombre, y que él no quería saber nada de ella. A los 16 años, Michelle dio una entrevista que partió corazones en todo México. Él sabe que existo, me ha visto, lo sé. No quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida del cantante famoso. Aquí llega lo segundo que te prometí y necesito que prestes atención, porque lo que voy a contarte es algo que México no supo durante décadas. Paulina Azcárraga, la hija de Emilio y Pamela de Surmont, una de las 3 hijas de su matrimonio con la francesa. Adolescente, joven, con toda la vida por delante. A principios de 1980, Paulina murió. La versión oficial fue un ataque de asma. Eso es lo que se publicó. Eso es lo que la familia dijo. Eso es lo que México creyó durante años.
Un ataque de asma, una tragedia. Fin de la historia. Pero no era verdad. Según el libro El Tigre, de Claudia Fernández y Andrew Passman, basado en testimonios de personas que conocían a Azcárraga mismo, la realidad fue completamente distinta. Es difícil imaginar lo que puede sentir una persona al escuchar que su propio padre dice que ya no existe, que ya no la considera su hija, que la ha eliminado de su vida como si nunca hubiera nacido. Michelle tenía 32 años cuando su padre pronunció esas palabras. 32 años de espera, de interrogantes sin respuesta, de un vacío que ningún logro profesional podía colmar. Recuerda este patrón porque vas a verlo repetirse una y otra vez a lo largo de esta historia. Luis Miguel abandonando a las personas que lo quieren, desapareciendo cuando más lo necesitan, construyendo muros tan altos que nadie puede traspasarlos. El niño que fue abandonado por su madre se convirtió en el hombre que abandona a sus hijos. El ciclo que juró romper terminó repitiéndolo. Quizás tú también has sentido eso alguna vez. Ver cómo alguien que quiere se aleja sin dar explicaciones. Preguntarte qué hiciste mal. Cargar con un silencio que pesa más que cualquier palabra dicha. En diciembre de 1992, Luisito Rey murió. Tenía 47 años. Oficialmente, la causa fue neumonía complicada por años de excesos. Pero hay otra versión, una que circula entre quienes conocían bien la familia. Una biografía reciente reveló que Luisito Rey llegó al hospital destrozado, que alguien le había cobrado todas las deudas de golpe, que las personas a las que había estafado durante años, los socios que había traicionado, los amigos que había utilizado, finalmente ajustaron cuentas. Luis Miguel no asistió al funeral, no lloró públicamente a su padre, no emitió declaraciones de duelo, no fingió un dolor que no sentía. Pero sí hizo algo más, algo que demuestra que a pesar de todo había algo de bondad en él. Peleó en tribunales para obtener la custodia de su hermano menor, Sergio. El niño tenía apenas 8 años. Su madre había desaparecido cuando él tenía 2. Su padre acababa de morir. Estaba completamente solo en el mundo. Luis Miguel no quería que Sergio padeciera lo mismo que él había sufrido. Quería protegerlo, darle la oportunidad de una vida normal. Lo logró. Obtuvo la custodia legal y puso a Sergio en manos de Octavio Fonferrada, un médico amigo de la familia que todos llamaban el Doc, un hombre que criaría a Sergio como si fuera su propio hijo, lejos de los reflectores, lejos del mundo del espectáculo. Fue un acto de amor genuino, de protección verdadera, un intento de romper el ciclo de destrucción que había arrasado con su familia. Pero el ciclo no se rompe tan fácilmente. Los patrones aprendidos en la infancia tienen raíces profundas. Cuando Sergio creció y tuvo que elegir una carrera, quiso estudiar antropología. Era su pasión, su vocación, lo que realmente le apasionaba. Luis Miguel tenía otra idea. Insistía en que Sergio estudiara Derecho para que pudiera trabajar con él, para que gestionara sus contratos, sus negocios, su imperio. Sergio se negó. Quería vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, no ser un empleado de su hermano famoso. Y Luis Miguel le cortó todo. El dinero, el contacto, la relación completa. El mismo patrón de siempre. Abandono cuando no obtiene lo que quiere, silencio como castigo, desaparición como respuesta a cualquier desacuerdo. Sergio desapareció de la vida pública. Hoy vive en España, trabaja en una tienda departamental. Tiene sus propios hijos. No habla con su hermano famoso. Casi 20 años sin verse, casi 20 años de silencio entre los dos únicos sobrevivientes de esa familia destrozada. Lo que sabemos es lo que hizo después. Regresó a México, según el libro El Tigre, siendo un hombre muy reservado, inclinado a guardar secretos. Casi nadie se enteró del torbellino que se desató en su interior al ocurrir la segunda gran tragedia de su vida. La segunda gran tragedia. La primera fue Gina, la esposa que murió a los 8 meses de casados. La segunda fue Paulina, su propia hija. Y Emilio hizo lo que siempre hacía, lo que su padre le enseñó. Callar, seguir adelante, no mostrar debilidad. Regresó a México y no dijo nada a sus ejecutivos. Siguió trabajando como si nada hubiera sucedido. La versión oficial quedó: ataque de asma. Nadie cuestionó, nadie investigó, nadie preguntó. Era el tigre. Su palabra era ley.
Luis Miguel parecía haber encontrado finalmente algo estable, algo real, algo que no había tenido nunca en su vida. En enero de 2007 nació Miguel, el primer hijo varón de Luis Miguel, un bebé que llevaba el nombre de su padre, un símbolo de continuidad, de esperanza, de un futuro diferente. En diciembre de 2008 nació Daniel, otro varón. La familia crecía. Luis Miguel tenía 38 años y parecía que finalmente había hallado su lugar en el mundo. Por un tiempo pareció que el ciclo se había interrumpido, que Luis Miguel había aprendido de los errores de Luisito Rey, que iba a ser el padre que él nunca tuvo. Una familia real, un hogar verdadero, hijos que lo llamaban papá, una mujer que lo amaba incondicionalmente. Algo que ocurrió en tu familia que nunca se habló, algo que se enterró con una versión oficial que todos aceptaron, aunque todos supieran que no era verdad. Emilio Azcárraga Milmo cargó ese secreto el resto de su vida, 17 años más, y siguió adelante, porque eso es lo que hacen los hombres como él. Siguen adelante, destruyen, construyen, acumulan y nunca se detienen a mirar los escombros que dejan atrás. Para 1993, Emilio Azcárraga Milmo llegó a la cima. La revista Forbes lo confirmó. Era el hombre más rico de América Latina. $5,000 millones, más que Carlos Slim en ese momento, más que cualquier otro empresario del continente. El príncipe idiota había llegado más lejos que su padre, mucho más lejos. Según el abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pou, Luis Miguel dejó de abonar la pensión alimenticia de sus hijos en diciembre de 2019. No un mes, no 2. Años enteros sin dar un solo centavo para la manutención de Miguel y Daniel. Araceli lo demandó, lo confrontó públicamente, lo llamó deudor alimentario, le exigió en entrevistas, en redes sociales, en tribunales que cumpliera con su responsabilidad más básica como padre. Y mientras tanto, Luis Miguel era fotografiado de vacaciones con Paloma Cuevas, su nueva pareja, paseando con las hijas de ella, llevándolas a la escuela, asistiendo a sus eventos deportivos. Sus propios hijos, Miguel y Daniel, veían esas fotografías en las revistas. Veían a su padre cumpliendo el rol de progenitor con otras niñas, el rol que nunca ejerció con ellos. Los abogados de Araceli dijeron algo demoledor en una entrevista reciente. Consideran inviable que Luis Miguel tenga contacto con sus hijos porque ellos no lo conocen. No lo conocen. Sus propios hijos no conocen a su padre. El ciclo continúa. Otra generación de niños creciendo sin la presencia del hombre que debería cuidarlos. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Recuerda las visitas secretas a Argentina que te prometí revelar. Recuerda a la mujer en el hospital psiquiátrico, porque lo que Luis Miguel no pudo darles a sus hijos tiene que ver con lo que nunca pudo superar, la pérdida de su madre. Quizás tú también conoces a alguien así. Alguien que parece incapaz de sostener los lazos que más importan, que huye cuando debería quedarse, que construye barreras donde debería construir puentes, que repite los mismos errores una y otra vez sin poder detenerse. Pero hay algo que Luis Miguel nunca abandonó. Una búsqueda que nunca detuvo, una obsesión que lo ha acompañado durante casi 40 años. Su madre. Dale like si quieres que sigamos destapando estas historias que el mundo del espectáculo prefiere mantener en silencio. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, la que está ocurriendo en este momento, la que explica por qué Luis Miguel ha ocultado la verdad durante 40 años. Recuerda la pregunta del principio. ¿Qué sabe Luis Miguel que nosotros no sabemos? Aquí está la respuesta. En 2018, una mujer apareció deambulando por las calles de Buenos Aires. Estaba sucia, confundida. Hablaba de forma errática. Parecía no saber bien quién era ni dónde se encontraba. Pero su rostro era idéntico al de Marcela Basteri. La prensa argentina enloqueció. Las comparaciones inundaron las redes sociales. El parecido era escalofriante. No solo los rasgos generales, los detalles específicos coincidían. Los mismos ojos, la misma estructura facial, la misma forma de la nariz y los lunares. Marcela Basteri tenía lunares muy particulares en lugares muy concretos, y esta mujer los tenía exactamente en los mismos sitios. La mujer fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, en el barrio de Barracas de Buenos Aires.
Es un hospital público, grande, antiguo, el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer durante décadas sin que nadie preguntara. Cuando le consultaron su nombre, dijo llamarse Honorina Montes. Afirmó ser de nacionalidad austríaca, pero la familia de Luis Miguel no le creyó. Lorena Basteri, prima directa del cantante, comenzó a investigar por cuenta propia. Empezó a visitar a esta mujer en el hospital una y otra vez, semana tras semana, y lo que descubrió la convenció de algo que parece imposible. En una entrevista televisiva que dio la vuelta al mundo, Lorena habló con una certeza que heló la sangre de todos los que la escucharon. Ella está con sus complicaciones propias de la edad, pero está bien, me reconoce. Puedo asegurar que Marcela está viva. Es la persona que visito regularmente, es la madre de Luis Miguel. Me reconoce. Esas dos palabras lo cambian todo. Si esta mujer realmente reconoce a Lorena Basteri, significa que tiene recuerdos, que sabe quién es, que su mente, aunque dañada, conserva conexiones con su pasado. Lorena agregó algo más en esa misma entrevista. Una vez que la reencontramos, no desapareció más. Vive en un osocomio de la provincia de Buenos Aires y la visito periódicamente. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré. Piensa en eso un momento. La prima hermana de Luis Miguel afirmando públicamente ante cámaras de televisión que encontró a Marcela Basteri, que la visita regularmente en un hospital psiquiátrico público, que está viva después de casi 40 años de desaparecida. Y hay un detalle escalofriante que casi nadie menciona. Un detalle que debería hacernos preguntar a todos qué está ocurriendo realmente. Esta mujer, la que dicen que es Honorina Montes, es la única paciente del Hospital Moyano que tiene custodia permanente. Las demás internas pueden salir libremente, pueden pasear por los jardines, pueden recibir visitas sin restricciones. Ella no. Alguien decidió que debía permanecer ahí dentro. Alguien con poder suficiente para ordenar que una paciente no pueda salir de un hospital público. En octubre de 2023, tras años de presión mediática, la Fiscalía de Argentina finalmente ordenó una prueba de ADN. Compararon el material genético de Honorina Montes con el de Ivana y Flavia Basteri, primas de Marcela que residen en Argentina. Si Honorina era realmente Marcela, el ADN lo probaría sin ninguna duda. El resultado llegó semanas después y aquí está lo que nadie esperaba, lo que nadie puede explicar, lo que mantiene el misterio más vivo que nunca. El resultado fue no concluyente. No afirmó que la mujer no era Marcela Basteri. No dijo que sí era. Declaró que la información obtenida resultaba insuficiente para determinar el vínculo biológico. Un resultado que no resuelve absolutamente nada, que deja la puerta completamente abierta, que mantiene la incertidumbre exactamente donde estaba. Los que creen que Honorina es Marcela sostienen que el ADN no concluyente no descarta nada. Los que creen que no es ella arguyen que si realmente fuera Marcela, el resultado habría sido positivo sin ambigüedades. Nadie tiene la respuesta definitiva. El misterio sigue vivo. Pero espera, porque lo que viene es aún más impactante que todo lo anterior. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. La razón por la que el título de este vídeo dice 40 años ocultando la verdad. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti y esto lo cambia todo. En diciembre de 2024, hace apenas unas semanas, Luis Miguel llegó a Argentina para cerrar su gira mundial. 2 conciertos masivos en el campo argentino de polo. Miles de fanáticos, millones de dólares de recaudación. El cierre perfecto para una gira que duró casi 2 años. Pero el periodista argentino Luis Ventura, que lleva más de una década investigando obsesivamente el caso de Marcela Basteri, reveló algo que sacudió los cimientos del espectáculo latinoamericano. En el programa La Tarde de América TV, Ventura soltó la bomba mientras sus compañeros lo miraban incrédulos. Luis Miguel desapareció unas horas. El domingo para lunes, estamos hablando de horario de madrugada. Fue al psiquiátrico al Moyano y, como habitualmente hace, visitó a su madre, a Marcela Basteri. Sus compañeros de panel quedaron en silencio. La conductora Karina Mazzocco finalmente preguntó lo que todos estaban pensando. Según Ventura, Luis Miguel salió de su hotel de lujo sin su equipo de seguridad habitual, sin los guardaespaldas que lo acompañan a todas partes, solo.
únicamente con su chofer de confianza. En la madrugada, cuando Buenos Aires duerme y las calles están vacías, se dirigió al Hospital Neuropsiquiátrico Moyano. Entró sin que nadie lo reconociera, sin que ningún paparazzi lo fotografiara, como un fantasma. Y lo que sucedió ahí dentro, Ventura lo describió mirando directamente a la cámara. Esta mujer lo recibió. Se abrazaron. Estuvieron conversando un rato y finalmente Luis Miguel regresó al hotel donde se encontraba alojado. Se abrazaron. Un abrazo entre Luis Miguel y una mujer que podría ser su madre desaparecida hace casi 40 años. Un abrazo en la madrugada de un hospital psiquiátrico público de Buenos Aires. Pero eso no es todo. Ventura asegura que esta no fue la primera vez, ni la segunda, ni siquiera la tercera. Lo que yo afirmo es que Luis Miguel no es la primera vez que va a ver a su madre. Ha venido en muchas ocasiones a la Argentina de manera secreta, usando pelucas y anteojos oscuros, hospedándose en lugares imprevisibles, y hace lo que tiene que hacer. Imagina esa escena. El cantante más célebre de Latinoamérica, el hombre que llena estadios en todo el mundo, que vende millones de discos, que tiene acceso a los mejores médicos y las mejores clínicas del planeta, disfrazándose con peluca y lentes oscuros, escabulléndose en la madrugada como un fugitivo para ir a visitar a una mujer en un hospital psiquiátrico público de Buenos Aires. Y si esa mujer es realmente su madre, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no la saca? ¿Por qué no la lleva a la mejor clínica privada del mundo donde podría recibir atención de primer nivel? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si Luis Miguel sabe exactamente dónde está su madre desde hace años? ¿Y si él mismo decidió que debía permanecer ahí? ¿Y si el secreto que ha ocultado durante 40 años no es que no la encontró, sino que sí la encontró y eligió mantenerla en la sombra? Piensa lo que eso significaría. Un hombre que protege un secreto tan enorme que prefiere visitar a su madre en la madrugada disfrazado en un hospital público antes que revelar la verdad al mundo. ¿Qué verdad sería tan terrible que vale la pena ocultarla durante 40 años? Si no es su madre, ¿por qué Luis Miguel iría a visitarla en secreto una y otra vez durante años? Nadie puede responder esas preguntas satisfactoriamente, ni siquiera Luis Ventura, que lleva más de una década investigando el caso. Para mí no es Honorina Montes, es Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, que sigue alojada ahí por razones que tienen que ver con misterios y con secretos que solo ella y Luis Miguel conocen. Ahí está. Esa es la verdad que Luis Miguel ha ocultado durante 40 años. No es que no sepa dónde está su madre, es que lo sabe y ha elegido el silencio. Esa frase resume toda la vida de Luis Miguel. Una vida construida sobre secretos, sobre silencios, sobre verdades que nadie puede pronunciar en voz alta. Su infancia fue un secreto que tardó décadas en revelarse. La explotación de su padre, las sustancias que le suministraban, la manipulación sistemática. Su madre fue un secreto que lleva casi 40 años sin resolverse. Viva o muerta, encontrada o perdida para siempre. Sus hijos son un secreto que él mantiene a toda costa. Una hija negada durante 11 años. 2 hijos que no lo conocen. Un hombre rodeado de millones de fanáticos que gritan su nombre y completamente solo con sus secretos. Y mientras tanto, su cuerpo le cobra las facturas de toda una vida de excesos. En algún momento de su carrera, un monitor INEAR explotó en su oído izquierdo durante un concierto. El trauma acústico fue inmediato y permanente. Luis Miguel padece tinnitus, un zumbido constante que nunca se detiene, que está ahí cuando canta, cuando duerme, cuando intenta mantener una conversación normal, un ruido perpetuo que lo acompaña las 24 horas del día. 30 años de exposición a sonidos extremadamente intensos. Desde los 9 años sobre escenarios con amplificadores a todo volumen. Su sistema auditivo nunca tuvo oportunidad de recuperarse. La biógrafa Claudia de Icaza dijo algo demoledor: le queda poco tiempo de carrera. Tiene un problema muy severo en el oído izquierdo. Se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida, un zumbido que nunca se calla, como los fantasmas de su pasado, como los recuerdos de su madre, como las voces de los hijos que no conoce. Y mientras tanto, las adicciones seguían cobrando su precio. Su tío José Manuel Gallego, hermano de Luisito Rey, dio una entrevista que dejó paralizado a todo el mundo del espectáculo.
Habló sin filtros, sin eufemismos, sin proteger a nadie. Sus palabras fueron estas: Luis Miguel ha estado al borde varias veces. Entra y sale de rehabilitación constantemente. Tiene problemas serios con el alcohol y otras sustancias. Yo lo vi. Yo presencié cómo su padre lo drogaba cuando era apenas un niño. Yo lo vi. El testimonio de un familiar directo, alguien que estuvo ahí, que presenció todo con sus propios ojos, que guardó silencio durante décadas y finalmente decidió hablar. Las mismas sustancias que Luisito Rey le introdujo en el cuerpo cuando tenía 13 años seguían destruyendo a Luis Miguel décadas después. Las adicciones que su padre sembró en su infancia florecieron en una pesadilla adulta que parecía no tener fin. Entre 2015 y 2017, Luis Miguel tocó fondo como nunca antes. Lo llamaron su trienio terrible. 3 años de caída libre. Cancelaba conciertos sin previo aviso. Llegaba ebrio a los escenarios. En 2011 llegó 2 horas y media tarde a un concierto en Oaxaca, visiblemente intoxicado. Los fanáticos que habían pagado fortunas por verlo tuvieron que aguardar sin saber si aparecería o no. Cuando finalmente subió al escenario, apenas podía mantenerse de pie. En 2018 la situación era aún peor. Los espectadores lo grabaron en estado de intoxicación evidente. Los vídeos circularon por internet, el Sol de México tambaleándose frente a miles de personas. Olvidaba las letras de sus propias canciones. Canciones que había interpretado miles de veces, canciones que lo habían hecho famoso. De pronto se quedaba en blanco. Miraba al vacío. No podía continuar. En algunos shows simplemente no aparecía. El público esperaba horas. Los promotores entraban en pánico y Luis Miguel estaba encerrado en algún hotel, incapaz de salir. Por primera vez en su vida, la voz de su padre dentro de su cabeza dejó de funcionar. Tienes que seguir cantando, le había repetido durante décadas, pero ya no podía. Su cuerpo se negaba, su mente se apagaba. Sus allegados lo describieron así: deprimido, sin querer ver a nadie, sin contestar llamadas, sin responder mensajes, hundiéndose cada vez más en el alcohol y los vicios. Se estaba destruyendo lentamente. Lo que su padre le había hecho cuando tenía 13 años seguía destruyéndolo décadas después. El círculo se cerraba de la manera más cruel. Perdió casi todo lo material que había construido. Tuvo que vender su espectacular casa de Acapulco con vista al mar, donde había vivido algunos de sus mejores momentos. Vendió su departamento de lujo en Miami, en una de las torres más exclusivas de la ciudad. Vendió su mansión de Los Ángeles, donde había residido durante años. Vendió su yate, símbolo máximo de su éxito. Le embargaron su Rolls Royce, el automóvil más lujoso del mundo, confiscado por deudas impagas. La imagen del Sol de México sin poder cubrir sus compromisos. Las demandas se acumulaban como una avalancha imparable. Warner Music lo demandó por millones de dólares por incumplimiento de contrato. No había entregado los álbumes que debía, no había cumplido con los compromisos firmados. Su ex-manager William Brockhaus lo demandó por $1 millón, afirmando que Luis Miguel le debía comisiones que nunca pagó y que había incumplido acuerdos legales. Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, lo demandó por $6,5 millones. Habían planificado una gira juntos. Luis Miguel la canceló sin previo aviso. Los promotores perdieron millones. Alejandro quedó como irresponsable ante su público. En enero de 2017, lo impensable sucedió. Un juez de Los Ángeles emitió una orden de detención contra Luis Miguel Gallego Basteri, el Sol de México, el ídolo de generaciones, el hombre que había vendido más de 100 millones de discos. Tuvo que pagar $1 millón de fianza para recuperar su libertad. Así lo describió Andrew Passman: un circo con los juegos de poder, la caótica vida amorosa del protagonista y la que fuera alguna vez la empresa más poderosa de México. Emilio Azcárraga Gallán, el hijo, tenía solo el 10% de las acciones de Televisa cuando su padre murió. 10%. Para tomar el control real de la empresa necesitaba mucho más, y para conseguirlo tuvo que enfrentarse a sus hermanas, a su tía Laura y la familia Barroso, a Paula Cusí, a Adriana Bascal, a todos. Según documentos judiciales publicados por la revista Proceso en 2011,
con maniobras jurídicas y financieras que podrían constituir delitos fiscales o presuntos fraudes civiles. Emilio Azcárraga Gallán pasó de tener el 10% al 50,3% de las acciones de Grupo Televisa. Luis Miguel, el hombre más hermético del espectáculo latino, el artista que jamás concedía entrevistas personales, el ídolo que mantenía su vida privada bajo 7 llaves, aceptó. ¿Era eso o la ruina total? Era contar su historia o desaparecer para siempre. Y esa decisión tomada en el momento más oscuro de su vida terminó salvándolo. Cobró aproximadamente $10 millones por los derechos de la historia. 10 millones que le permitieron comenzar a saldar sus deudas. La serie fue un éxito monumental. Millones de personas en todo el mundo, desde México hasta España, desde Argentina hasta Estados Unidos, vieron la tragedia de Luis Miguel convertida en entretenimiento de primera clase. Lloraron con él, sufrieron con él, comprendieron quizás por primera vez por qué el Sol de México era como era. Y la gira que llegó después de la serie fue la más exitosa de toda su carrera. Más de 3 millones de entradas vendidas, estadios llenos en cada ciudad, millones de dólares cada noche, récords de recaudación que nadie creía posibles. El sol volvió a brillar con más intensidad que nunca, pero esta vez todos conocían las sombras detrás de esa luz. El contraste es brutal si lo piensas. 2017, detenido en Los Ángeles, sin poder pagar sus deudas, perseguido por cobradores, ebrio en los escenarios. 2019, la gira más exitosa de la historia latina. 3 millones de entradas, estadios agotados en minutos, millones de dólares cada noche. 2 años de la ruina total al mayor éxito de su carrera. Pero el hombre seguía siendo el mismo, con los mismos vacíos, los mismos fantasmas, las mismas heridas sin cerrar. El brillo exterior nunca curó las heridas interiores. El dinero no devolvió a los hijos que no lo conocen. La fama no trajo de vuelta a una madre que quizás está viva en un hospital psiquiátrico o quizás murió hace casi 40 años en un chalet de España. En octubre de 2023, algo inesperado ocurrió. Luis Miguel asistió a la boda de su hija Michelle en Italia. Después de años de distancia, finalmente estuvieron juntos. Michelle publicó una foto con él en sus redes sociales. Los dos sonriendo en un avión privado. Copas de vino en la mano. Padre e hija reunidos al fin. Parecía un final feliz, una reconciliación real. El padre ausente que finalmente encuentra el camino de regreso. El contraste con años anteriores es devastador. 2021. Michelle ya no existe, ya no es mi hija. 2023. Padre e hija juntos en una boda italiana, sonriendo, abrazándose como si nada hubiera sucedido. Pero las heridas de 11 años de abandono no se borran con una foto bonita. El dolor de crecer sin padre no desaparece con una boda y un abrazo. Y los otros hijos, Miguel y Daniel, siguen esperando. Siguen sin conocer al hombre que debería ser su padre. Siguen viendo su rostro en las revistas junto a otras familias. Quizás tú también sabes lo que es esperar a alguien que nunca llega, reservar un lugar en la mesa que siempre permanece vacío, preguntarte si algún día te querrán lo suficiente como para quedarse. Construir una vida alrededor de una ausencia que duele más que cualquier presencia. Hoy Luis Miguel tiene 54 años. Sigue cantando, sigue llenando estadios, sigue siendo el Sol de México, el icono de generaciones, la voz que define toda una época de la música latina. Pero también sigue visitando en secreto a una mujer en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Sigue sin hablar con su hermano Sergio, el único que comparte sus recuerdos de infancia. La gente ya no ve televisión como la veía cuando el tigre controlaba todo. Y quizá eso es justicia poética. El imperio construido sobre la idea de que México era un país de jodidos que no iba a salir de eso, perdiendo relevancia ante un mundo donde los jodidos tienen más opciones, donde ya no dependen de lo que un solo hombre decida que pueden ver, donde la realidad ya no la controla nadie. Pero la historia tiene un giro más. En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Gallán tuvo que tomar licencia de la presidencia de Televisa. Y el zumbido en sus oídos nunca se detiene, como un recordatorio constante de todo lo que perdió, de todo lo que le arrebataron, de todo lo que él mismo dejó ir.
Hay detalles de su vida que revelan a un hombre completamente desconectado de la realidad cotidiana. Detalles que muestran las cicatrices invisibles de una infancia robada. Luis Miguel solo bebe agua Fiji, la marca específica importada. Sus guardaespaldas cargan botellas de esa agua a todas partes. No consume otra cosa. Cuando va a restaurantes, sus asistentes llevan sus propios cubiertos, y no cualquier cubiertos de plata y copas Baccarat, el cristal más costoso del mundo. Luis Miguel no come con los utensilios del restaurante, no bebe en los vasos del restaurante. Puede parecer excentricidad de estrella, puede parecer capricho de millonario, pero los psicólogos lo interpretan de otra manera. Es control. Es la necesidad desesperada de dominar cada detalle de su entorno. Porque de niño no controló nada, porque su padre decidía todo, porque su vida entera fue manejada por otros. Y ahora el hombre adulto intenta controlar lo único que puede: qué agua bebe, con qué cubiertos come, en qué vaso toma su vino. Son las marcas de un trauma que nunca sanó. El 18 de noviembre de 1995, Luis Miguel rozó la muerte. Su avión privado tuvo una falla en el tren de aterrizaje mientras sobrevolaba México. Los pilotos tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia. Las probabilidades de salir con vida eran mínimas. Luis Miguel salió ileso. Un milagro, dijeron todos. Una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad no cambió nada. Continuó con los mismos patrones, las mismas adicciones, los mismos abandonos, como si haber rozado la muerte no hubiera sido una advertencia suficiente. Hay una frase que resume toda esta historia, una frase que Luis Miguel escuchó durante toda su infancia, que su padre le repetía cada vez que estaba cansado, enfermo, triste, agotado. La misma frase que has escuchado a lo largo de este vídeo: tienes que seguir cantando. A los 6 años, cuando quería jugar, tienes que seguir cantando. A los 10, cuando estaba exhausto, tienes que seguir cantando. A los 13, drogado para rendir, tienes que seguir cantando. A los 16, con su madre desaparecida, tienes que seguir cantando. A los 40, destruido por las adicciones, tienes que seguir cantando. Toda su vida, esa fue la única constante, el único mandato, la única verdad que su padre le grabó en el alma. Y durante 50 años, Luis Miguel obedeció esa orden. Siguió cantando cuando estaba destrozado por dentro. Siguió cantando cuando perdía a sus hijos uno por uno. Siguió cantando cuando el zumbido en sus oídos lo enloquecía sobre el escenario. Siguió cantando cuando los vicios lo arrastraban al abismo. Siguió cantando cuando su madre desapareció. Siguió cantando cuando su padre murió. Siguió cantando cuando sus hijos dejaron de reconocerlo. Siguió cantando cuando ya no podía escuchar su propia voz. Pero ahora, a los 54 años, con el cuerpo dañado por décadas de excesos, con los oídos destruidos por el ruido constante, con el alma repleta de cicatrices que nunca sanaron, la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo más podrás seguir cantando? ¿Y qué quedará de Luis Miguel cuando la música finalmente se detenga? ¿Quién será cuando ya no pueda subirse a un escenario? Un hombre que nunca aprendió a hacer otra cosa. Un hijo que perdió a su madre. Un padre que perdió a sus hijos. Un hermano que perdió a su hermano. Alguien que tuvo todo lo que el mundo considera éxito y nada de lo que el corazón realmente necesita. Marcela Basteri soñaba con proteger a su hijo del monstruo con el que se había casado. Fue silenciada antes de poder lograrlo. Luis Miguel soñaba con encontrar a su madre. Quizás la encontró viviendo en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires bajo otra identidad, guardando secretos que nadie más puede conocer. O quizás no. Quizás Honorina Montes es solo una mujer con un parecido extraordinario. Quizás Marcela murió en España en agosto de 1986. Quizás la verdad se fue a la tumba con Luisito Rey en 1992. Pero hay algo que sí sabemos con absoluta certeza. Luis Miguel, el niño que fue obligado a cantar antes de aprender a caminar, el adolescente al que su propio padre drogaba para que rindiera, el joven que perdió a su madre sin explicación, el hombre que abandonó a sus propios hijos repitiendo exactamente el ciclo que juró romper. Ese hombre sigue buscando, sigue viajando a Argentina en secreto, sigue ingresando a hospitales psiquiátricos en la madrugada,
después de casi 40 años sigue sin poder soltar. Y quizás eso sea lo más humano de toda esta historia, lo más real, lo más doloroso. Que el Sol de México